nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro Chinolaquit de Hilario Peña, evento que forma parte del programa cultural de la 23ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2013, en el marco de las jornadas de detectives y astronautas. Para esta presentación del libro, tenemos el honor de contar con la presencia de Rodrigo Pámanes, José Ra Ortiz y Andrés Ramírez. Hilario Peña es autor de las novelas Los días de Rubí Chacón, Mala suerte en Tijuana, El infierno puede esperar y La mujer de los hermanos Reina. Actualmente vive en Tijuana con su esposa e hija, donde escribe series de televisión y es colaborador en la revista especializada de pugilismo Esquina Boxeo. José Ra Ortiz es escritor, diseñador de experiencias culturales y doctor en estudios hispánicos por Brown University. Recientemente terminó la edición definitiva de la novela Cambio de papel para la colección de obras completas de Carlos Fuentes, editadas por el Fondo de Cultura Económica. Desde 2010 coordina el proyecto de investigación y difusión de literaturas mexicanas de género, jornadas de detectives y astronautas. Ha publicado crítica literaria, ensayos, cuentos y poesía en diversos medios impresos y digitales en México, Estados Unidos y España. Actualmente se desempeña como tallerista de cuento y como profesor de lengua y literatura en diversas universidades de Nueva Inglaterra. Su primer libro de cuentos es Los días con Mona. Comprendo. Rodrigo Pámanes es candidato a doctora por la Universidad de Salamanca. Ha realizado estudios de arte y gastronomía en Praga, Madrid y Puebla. Ha publicado en medios tanto nacionales como internacionales artículos de crítica gastronómica, crónicas, entrevistas, relatos y poemas. En la actualidad dedica la mayoría de su tinta a la literatura infantil y al periodismo. Desde 2003 a la fecha, colabora en la organización de las jornadas de detectives y astronautas y codirige la publicación Cuaderno Rojo Estelar con el escritor José Ra Ortiz. Los últimos 9 meses los ha dedicado a la docencia en el Tecnológico de Monterrey, Campus Aguascalientes, donde finge que sabe literatura mientras sus alumnos fingen que le creen. A continuación cedo la palabra a nuestros invitados. Bueno, voy a empezar yo con unas breves palabras y luego yo creo que José Ra va a tratar de refutar todo lo que diga, que es su estilo. Y luego José Ra va a complementar y luego platicaremos un poco con Hilario, que bueno, es lo que nos reúne aquí, el libro de Hilario. Y pues para hacer unas preguntas, conversar y luego ya pasamos a que ustedes interactúen con el actor. Como ven. Bueno, no prometo no tardarme, ¿eh? Sobre Chinolaquit podemos decir muchas cosas, pero trataré de centrarme en un par, a lo mejor 3, para no hacer interminable la charla y escuchar al autor, que es para lo que estamos aquí. La clasificación de narco-western parece ser un epíteto que podría ser natural a un mundo de pistolas, drogas y pueblos olvidados. Pero Hilario Peña nos demuestra que cuando habla de western no se anda con medianías, pues Chinolaquit está estructurado como una novela de vaqueros al puro estilo España de los años 80. Silver King, La Fuente, Estefanía, etc. En su narrativa, pero también en su ambiente moral, que es muy importante esto, hecha en su ambiente moral, pues recordemos que los vaqueros, tanto de películas como novelas, poseen una moral hecha a la medida, donde escupir ante una dama es imperdonable, pero matar indios pues es una necesidad, ¿no? Eso está muy bien. Pero no solo vemos metatextos con sombrero y escuela, también se cuela entre las páginas Akira Kurosawa, y no solo por la obvia relación de algunas de sus películas y el western norteamericano. La relación con el director japonés es palpable cuando observamos que la segunda parte de la historia, cuando Rodrigo, el personaje principal, llega al pueblo del Tecolote, para los que ya la leyeron, es muy parecida a la problemática inicial planteada en Yojimbo, ¿no? La película de Kurosawa, en donde creo recordar que es Toshiro Mifune, ¿no?
el actor, interpreta a un samurái que llega a un pueblo donde dos familias rivales controlan el crimen local de una forma impráctica pero violenta, ¿no? No les quiero contar mucho de la historia, pero algo casi idéntico, bueno, idéntico en muchas cosas, ¿no? Que aparte fue muy bonito como descubrirlo, porque estaba yo leyendo y decía, bueno, esto me suena, no, ¿será? No, ¿a poco sí será? Entonces de repente volteé el libro y por aquí dice que viene una referencia a Kurosawa, ¿no? Entonces dije, no, pues no estoy loco, ¿no? Sí. Y empecé a hacer memoria, incluso hay unas escenas muy similares, ¿no? Cuando están... Ajá, o la cafetería, cuando llega a la cafetería, no sé si han visto esa película, pero cuando Mifune llega, el personaje de Mifune llega, primero llega a un pueblo olvidado y se acerca a un restaurante ya olvidado, deprimido, casi destruido. No, pues no. Ah, pero de la novela dices tú. Ah, ya. Sí, sí. Entonces, pues es una plática similar, ¿no? La que tiene con el tabernero, ¿no? De que bueno, es lo mismo, ¿no? Y las familias rivales. Y entonces cuando ya estás ahí como inmerso y empiezas a decir, bueno, entonces la mujer de este tipo, entonces va a hacer esto. Y luego, ahora sí en la novela, Rodrigo se va a ir a contratar acá, pero luego ir y tómala, pues no. ¿No? Cambia otra vez la historia, ¿no? Entonces eso es algo muy refrescante de la novela. Yo hablo principalmente pues de la estructura y de algunos de los artilugios narrativos que utiliza Hilario, como por ejemplo para hacernos una explicación de la vida de uno de los matones, de uno de los capos más bien, no matón. Pues en realidad pues lo que hace es colarnos un reporte, como si fuera un reportaje, ¿no? La vida de este hombre, ¿no? Con el mismo estilo, con la misma cadencia, con la misma... Entonces es muy interesante porque rompe con lo que ya nos venía contando, ¿no? Hay como una contención narrativa muy interesante en esta novela, en donde uno dice narcos, western, bueno, y aquí nos vuelan las balas, aquí nos vuelan las balas, aquí nos vuelan... Y en realidad hay como mucha contención, ¿no? Entonces de repente esta misma reportaje pues sirve un poco como eso, ¿no? Como una digresión, un retardador de la acción, ¿no? Un retardador de la acción, como para decir, bueno, démonos un respiro y después volvamos a la historia inicial, en que, bueno, en ese momento la novela ya va todo muy avanzado. Y pasa muchas veces, ¿no? Hay una escena que no les quiero contar, pero es igual, ¿no? Una escena en donde la inminente muerte de Rodrigo parece estar ahí y hace algo heroico y algo atrevidísimo y nadie le dispara, ¿no? Me imagino que cuando saca a alguien, cuando va por alguien de la cárcel, ¿no? Que trae una metralleta, ¿no? El tipo trae una metralleta, el tipo sale, va, se la quita y lo mete a la cárcel por portación ilegal de un arma, ¿no? Entonces, y bueno, a mí me gustaría centrarme eso, más que nada haberles contado un poco eso de la estructura. Es una novela muy cortita, pero muy disfrutable. Y digo cortita no solo porque, bueno, páginas pues tiene 170, tampoco sean pocas, pero en realidad a mí me costó trabajo no leerla de una sentada y fue porque, bueno, me tenía que ir a dar una clase y tuve que dejarla de leer, pero en realidad así se me antojó. Y bueno, también está esta parte externa, que eso ya es de cada lector, pues las novelas vaqueras, ¿no? De los años 80, muchos crecimos con ellas. Mi abuelo era un gran apasionado de las novelas vaqueras y cuando muere mi abuelo, pues empieza, ya saben, ¿no? La repartición de los bienes. Bueno, mi abuelo no era un hombre rico, pero pues que yo me quedo con la sala, yo me quedo con no sé qué, dije, a mí guárdenme las novelas vaqueras, ¿no? Nada más guárdenme. Pero como una tía se medio alebrestó ahí, no, que los libros, que para que los quieres, que mira, que hagan lo que quieran, ¿no? Y me enteré que después mi papá, pues, haciendo acto ahí de hermano mayor, fue y se llevó todas las novelas, ¿no? Son como 500 o no sé cuántas, son 2 cajas enormes, llenas de puras novelas vaqueras que están ahí, bueno, esperando que un día yo sea una persona estable y me las pueda llevar a mi casa, ¿no? Pero aparte eso fue muy bonito, ¿no? Y recordar también este tipo de narrativa, que si bien tu novela no es imitativa, en el sentido de que no es exactamente como narraba Silver Kaino, como narraba cualquiera de esos autores, pues sí da muy buena cuenta de la forma en que lo hacían, ¿no? O sea,
Yo creo que está tu estilo ahí perfectamente diferenciado y es muy bonito, ¿no? Ayer empecé a leer una que se llama El Gunman que nunca mató, ¿no? Y en el primer capítulo pues está muy padre, porque el Gunman que nunca mató era un tipo muy convincente, era un tipo que era capaz de no desenfundar el arma y de convencer al peor malandrín de que tenía que estar en la cárcel, y te cuenta todo esto Marcela Fuente Estefanías, y el Gunman que nunca mataba, le decían, y entonces llega fulanito, lo reta, y sale el Gunman y lo mata. Entonces es fabuloso, ¿no? Porque te está ahí retardando, está utilizando algo muy sencillo para generar tensión, y tómala, ¿no? El Gunman que nunca mata en la página 8, pues resulta que le mata a 3 tipos, ¿no? Entonces, pues todo eso hubo chance de revivirlo, ¿no? Pero bueno, ya me voy a callar para darle paso a Joserra y después a Hilario. Bravo. Pásenle, pásenle, los que están en la puerta así como que viendo, entren 5 minutos, 10 y luego ya, ándenle de la manita como están, entren y siéntense muy bien. O no, o los que ya estaban aquí adentro no se vayan, yo soy más divertido que él, se los juro. Hay una taxonomía famosa que no recuerdo de quién es, pero muy famosa en los estudios literarios, donde siempre se quiere explicar cuántos tipos de historias pueden contarse. Una taxonomía que dice que hay 2 tipos de historias que se pueden contar: las historias de un tipo que llega a un pueblo y las historias de un tipo que se va del pueblo. Sin embargo, en realidad esa taxonomía se le olvida siempre el género del western, que es probablemente el género narrativo más importante del siglo XX, en tanto que creó todas nuestras dinámicas comprensivas de la acción que ahora vemos en el cine. Esas son historias que no proponen el cuento de un hombre que llega o de un hombre que se va, sino la historia de un hombre que atraviesa un pueblo. Entra por un punto en el primer minuto y sale por el otro cuando termina la película, 700 muertos detrás y una güera llorando porque se le fue el muchacho o la muchacha, depende del tipo de cine que vean y las páginas que visiten. La onda es que Chinola aquí es precisamente una historia de esas, y es por eso que es un buen western. La editorial ha manejado inteligentemente la idea de que es un narco western, el primer narco western, porque los personajes que habitan el tecolote, pues bueno, son narcotraficantes, son buchones, y este hombre es un sherife que va a poner orden. Yo estoy muy contento de que en estas séptimas jornadas de Detectives y Astronautas por fin tengamos a Hilario Peña entre nosotros, a quien he querido invitar ya desde hace algunos años, desde que tuve la fortuna de leer Mala Suerte en Tijuana, que fue una lectura muy refrescante, y que me mostró a un escritor que cada título que llega que sigue publicando, a un escritor no solo novedoso, no solo ágil, no solo buen narrador, que son cosas indiscutibles que debe tener todo escritor para ser atractivo, sino porque dentro del panorama de la literatura, llamémoslo policíaca, por poner un nombre muy general a todo lo que tiene que ver con literatura del crimen en México, ha renovado la concepción de ciertos temas. Y uno de esos no solo la concepción del héroe, porque en Hilario, si alguien ha leído más de una novela, se da cuenta que él sabe construir héroes en un modelo clásico campbelliano, ¿no? De un hombre que se enfrenta a una aventura que lo transforma, pero que proviene de un origen imperfecto, que es consciente de sus imperfecciones, pero que aprovecha todas sus fortalezas para imponer lo que él considera un código moral, honorable, estricto, justo. Sobre todo la idea de justicia está muy bien detallada siempre en estos personajes. ¿Por qué estaba hablando de los personajes centrales? Por Mala Suerte en Tijuana. Pero también porque uno de los temas recurrentes, vertebrales de la obra hasta ahora de Hilario, es la cuestión del narcotráfico en el país, que es un tema bastante amplio y muy trabajado y muy visible en nuestras mesas de novedades, en nuestras editoriales. Ayer teníamos a antier teníamos a Elmer Mendoza aquí con nosotros, y bueno, ya desde él se trabaja, pero la forma en la que Hilario se dedica a este tema es completamente diferente a la que van a ver ustedes en todos los otros narradores
que tomen al narco como marco o estructura anecdótica del relato. Hace unos días en Aristegui Noticias, y que hacen una republicación de una entrevista original en Gato Pardo a un sicario Z, una cosa así. Están ahí las fotos del señor con la máscara y le están pregunte y pregunte y pregunte sobre estos actos de crueldad y de tortura y del crimen violento apantallante al que se dedican, con una morbosidad que va más allá del periodismo, creo yo, y que demuestra que el tema del narco en México se ha convertido en otro de los temas pornográficos, ¿no? De consumo en kioscos de televisión. Y eso ha causado que muchos lectores de literatura criminal estén intentando, ¿no?, desapegarse o desentenderse del tema del narco en estas literaturas. Para ellos existe la opción de Hilario Peña, que es una forma bastante inteligente de abordar algo que no se ve como un problema, sino como una situación existencial en la que hombres y mujeres, héroes y mediocres tienen que subsistir. Y la forma en la que, de cómo disloca lo que esperamos nosotros leer cuando leemos el narco, es a través de las herramientas del humor, de las caricaturas, de la caricatura en el mejor de los sentidos de las palabras, el mejor que tiene el concepto, de esta serie de personajes que habitan nuestro imaginario con respecto del narco. Y ahí es donde es muy importante atender a los personajes que construye Hilario, sobre todo a sus héroes centrales, en este caso de la novela que estamos presentando aquí, Chinola Kid, porque son bastante, no solo interesantes y divertidos, sino refrescantes, da gusto verlos. Hace un momento Rodrigo y el público, Hilario, estaban hablando de las referencias cinematográficas específicas que tiene la novela. Es otra cosa que a mí me gusta muchísimo de Chinola Kid, de sus títulos anteriores también, es la plasticidad de la narrativa de Hilario. Es una descripción bastante cinematográfica. Yo uso el término con bastante amplitud porque yo no sé mucho de cine, y si me equivoco en la terminología, Luis Carlos Fuentes allá se va a enojar conmigo, pero digamos muy cinematográfica. La forma en la que se va narrando la historia está muy siempre planteada de una manera consecuente, trepidante, que va llamando hacia la aventura, hacia la emoción, con una inteligencia estructural demostrada en la contención, por ejemplo, de lo que hablaba Rodrigo, ¿no? El punto en el que te deja emocionado, queriendo saber lo que sigue en el borde de la silla, y luego relajado hasta el final, que se sigue sucediendo. Ya específicamente sobre Chinola Kid y por qué lo recomiendo en estas jornadas, y por qué les recomiendo a ustedes su compra y lectura, me gustaría que lo discutiéramos ya más propiamente con Hilario a través de un cuestionario, a menos que él quiera hacer un monólogo y se pare aquí y diga, ¿no? o hablamos los tres. Pero yo creo que lo primero que se le puede preguntar es ¿por qué utilizar las herramientas narrativas del western, que es un género tan específico, por lo tanto tan reconocible por los aficionados del género, y por lo mismo peligroso al juicio, ¿no?, de los demás? ¿Por qué escribir un western cuando además todo el mundo dice que es el género ya muerto del siglo XX? Bueno, primero que nada, pues agradecerle, ¿no?, a las jornadas de Pibes y Astronautas. Y hablando precisamente de las jornadas y contestando a la pregunta de Joserra, quiero aclarar que yo celebro la existencia de estas, ¿no?, de la audacia que tuvo Rodrigo y Joserra de inaugurarlas y presentarlas año por año aquí en Monterrey. ¿Y por qué lo celebro? Porque respeto mucho a los autores de género. Me parece que es obvio que no reciben el reconocimiento que se merecen, y es una labor muy compleja, muy difícil. Primero que nada, porque yo estoy convencido, y esto no va a sonar muy interesante, quizá un poco aburrido, de que los elementos no hacen al género.
estoy convencido de ello, creo que son las estructuras las que hacen el género. Es decir, un cadáver y una escuadra no convierte una novela en policíaca, sino son la estructura, y el evocar esas estructuras, me parece que ahí es donde existe el mayor reto, ¿no? Entonces, hablando de estructuras, hablando del western y hablando de por qué el western, podría decir que el western me sirve para desempolvar una serie de temas que estaban muy pasados de moda y que muy desprestigiados, ¿no? Que es el tema del honor, de la valentía, y no hablo de la valentía que te lleva a intercambiar balas con otra persona, sino la valentía de hacer lo correcto, que son estos temas, son intrínsecos al western, ¿no? Entonces yo dije, vamos, ¿por qué pasaron de moda? ¿Acaso no son pertinentes estos temas? Y me pareció a mí, perdón por la falta de modestia, pero pues bastante audaz abordarlo, ¿no? Entonces fue así como se empezó a gestar Chinolaki, ¿no? Como digo, rindiendo tributo a las estructuras. Y era tal mi afán también, comentando lo que comentó Rodrigo, era tal mi afán de hacer referencia a las estructuras, que cuando temí que la gente no percibiera que esto era una historia realmente de samuráis, que realmente era una historia de comisarios del viejo oeste, y que el elemento del narco solo era un intento desesperado mío como autor de género por hacer contacto con un público contemporáneo, y nada más que eso, porque sabía que la gente no está haciendo colas ahorita mismo para comprar el nuevo título de novela western ambientada en el siglo XIX. Sabía eso. Dije, bueno, ¿cómo lo aterrizo a un público de lectores de mi siglo? Pues introduciendo el tema western. Ya que analices la estructura, te percatas de que la tragedia, el ascenso y ruina de Rodrigo Barajas pudo haber ocurrido en el Nuevo León del siglo XIX o en Sonora del siglo XVII. O sea, me parece, yo me esmero en lo posible de hacer algo universal, ¿no? Y pues básicamente fue por esto, ¿no? Fue así como concebí Chinolaki. Entonces, como digo, fue tal mi interés de que quedara claro de que la estructura estaba ahí, que cuando estaba escribiendo Yojimbo, porque básicamente estaba novelizando esta película de samuráis, pues dije, ¿cómo dejo claro que realmente viene de Yojimbo? Ya sé, así como en Yojimbo, cuando llega el samurái al pueblo, lo primero que ve es a un perro sosteniendo una mano mutilada de quién sabe qué cadáver. Esto va a ser lo primero que verá Rodrigo Barajas cuando llegue el tecolote, ¿no? Y hay otra referencia, ¿no? No es gratuito que la funeraria que está en el pueblo se llame El Largo Adiós, en clara alusión a una de las mejores novelas de Raymond Chandler, sino que empiezo yo a convertir al tecolote en un personaje que espero que me parece que las mejores novelas tienen a pueblos como personajes, ¿no? Llámese Macondo, Comala. En este caso pretendí que el tecolote también fuera un personaje, por eso la misma funeraria que se llamaba El Gran Sueño, que era la única que estaba en el tecolote, se convierte en el hotel El Gran Sueño. Y al igual que en las novelas de Jim Thompson, 1280 almas, esa es la población que habita en el tecolote, 1280 almas. Entonces constantemente estoy tratando de decir, de aquí provengo, ¿no? ¿Por qué? No para que yo legitimizarme, sino para rendir merecido tributo a estos héroes caídos y que no han tenido el merecido reconocimiento, como para mí. El caso también de la novela de Vaqueros, de donde proviene también Chinolaki, pues estamos hablando de todos estos autores republicanos, todos ellos lucharon contra Franco, quedaron ahí atrapados luego del triunfo del dictador, luego de la guerra civil, y al no poder expresarse libremente, la censura los obligó a escribir novelas ambientadas en el salvaje oeste, ¿no? Entonces, en este caso, es lo que yo hago aquí, ¿no? También le rindo tributo a estas personas que creo que me enseñaron también a narrar acción. Y creo que es un poco difícil, más que nada, presentar personajes que yo considero que son memorables, en lugar de soltar nada más netas, ¿no? Me parece que aquel que escribe netas y explica fórmulas para solucionar el mundo, explica por qué el mundo no lo comprende, me parece que él, no sé, quizá estoy siendo demasiado ortodoxo,
pertenece más que nada al género de ensayo que me encanta. Pero en el caso de la narrativa yo procuro usar las herramientas que me da la narrativa, que es presentar personajes que sean memorables. En este caso, el protagonista de Chinola Kid es Rodrigo Barajas, a quien todo el mundo le llama Chuck Norris por el increíble parecido que tiene con el actor estadounidense. Yo le llamo Chinola Kid nada más. Y Rodrigo Barajas es un hombre al que se le encarga llevar un caballo del norte de México al estado de Sinaloa, solo que este caballo es de 8 cilindros, suspensión levantada, rines cromados y marca Ford, ¿no? Modelo F-150. Y en lugar de atravesar un terreno colmado de peligros en la forma de apaches, comanches, cuatreros, asaltantes de diligencias, bueno, se encuentra con personajes igual de violentos, como son militares, federales y sicarios. Estos sicarios lo llevan a un pueblo, luego de un enfrentamiento con ellos, a un pueblo que se llama El Tecolote, donde le propondrán a Rodrigo Barajas convertirse en comisario, ¿no? Y es aquí donde yo evoco otra nueva estructura. Si se fija en la novela, como bien comenta Rodrigo, tiene como 170 páginas o 180 páginas, y la novelita que escribía Marcela Fuentes Estefanía o Francisco González Ledesma tenían 90 páginas. O sea que hay dos novelitas vaqueras en una. Antes, de hecho, así se vendían las novelitas, los pulps. Las contraportadas realmente eran la portada del otro libro, no dos en uno. Entonces aquí son dos novelas en uno. Entonces la primera tenemos el trasiego de un animal, en lugar de ser un caballo, es un caballo pero el vaquero moderno, que es esta camioneta. Y la segunda parte pues es otra estructura también que debe mucho al género western, y que es la de el comisario, ¿no? Y es donde yo me pongo a reflexionar qué es lo que yo creo que ocurre realmente, a pesar del desprestigio que sufre el género. Todos digamos las obras de género de ciencia ficción, incluso zombies, policiaco y el caso del western, reflexionan acerca de cosas muy importantes, la verdad, y no se toma en cuenta ello. El hecho de que no se tiren metas así de manera literal, sino de que por medio de situaciones, de acciones, de personajes que estamos expresando los dos autores, me parece que no se les ha debido reconocimiento. No me refiero a mi obra, estamos hablando de Taibo, que yo a Taibo lo respeto inmensamente, pero no tanto por las biografías de Villa y de Che Guevara, sino por la audacia que él tuvo y el valor de hacer novela negra, ¿no? Sobre todo en aquella época, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de Rodrigo Barajas, él se convierte en comisario, y es aquí donde yo, como digo, empiezo a reflexionar, hablando acerca de las reflexiones, acerca de qué tan dispuestos estaríamos los habitantes de cualquier población a que nuestras autoridades aplicaran la ley de manera inflexible, de manera honesta. Y yo sabía que esto daría para una novela, porque sabía que daría suficientes conflictos, ¿no? Que es lo que da pie a una novela, no el conflicto. Y en este caso es lo que ocurre. También, en referencia a lo que comenta Joserra acerca del narco, yo creo que mis novelas más que nada yo las siento muy relacionadas con el tema de la muerte, ¿no? que también tiene que ver mucho con la literatura de género. Y sobre todo cuando la muerte viene de un crimen, que a mí se me hace un tema fascinante. A mí me pasa una cosa muy chistosa. Yo puedo estar escuchando la radio y no estar poniendo atención a la música, pero si está cantando Lalo Mora acerca de la maestra Laurita Garza y acerca de cómo él mató a su novio con una escuadra cortita, yo paro la oreja, porque a mí el crimen me llama mucho la atención. El hijo desobediente de Antonio Aguilar, bajaron al Toro Negro, que nunca lo habían bajado, ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. Yo luego digo, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay una murder ballad, como le llama los gringos, o Nikkei. Entonces, yo no puedo eliminar el tema de la muerte de ninguno de mis libros, siempre van a estar presentes, así como el tema de la mujer fatal, porque no veo a la mujer como el sexo débil. Entonces, son elementos muy recurrentes en mis historias, ¿no? Y sí, de manera tangencial, como acaba de observar Rodrigo, Rodrigo Joserra, pues aparecerá el narco, pues obviamente porque él muchas veces es proveedor de ese crimen que yo necesito para mis historias. Ahora bien,
me he percatado también de que en Estados Unidos u otras culturas ocurre algo que no es sano, que es lo más normal del mundo, que es que escritores de narices respingadas, serios, que se merecen todo un estudio sesudo, como un, no sé, Thomas Pynchon o Paul Auster, ellos conviven, de hecho ellos hacen novela policíaca también, y no se pelean, no ponen el grito al cielo cuando dicen, no puede ser otra novela con gente que vende droga, simplemente coexisten, ¿no? Entonces, esa básicamente es mi opinión al respecto. Pues básicamente yo creo que serían las cosas. Hay algo muy interesante, acabas de mencionar a Paco Taibo, y la importancia que tiene su trabajo en el género policíaco, sobre todo desde los 80, ¿no? Desde los 80, mitad de los 90, con la serie Velasco Arán, un par de novelas más de las que no tienen a Velasco Arán, El secreto de Leonardo tal vez, y Cuatro manos, por ejemplo, La sombra de la sombra, en fin. Taibo, que siempre presume que inventó el policíaco latinoamericano, y es una mentira, pero bueno, está bien, se lo concedemos porque es un gran autor. Una de las novedades que aportó cuando se necesitaba una novedad en el género era este derrotismo inmanente, implacable del personaje principal, del detective. Su incapacidad de hacer pública una verdad, ¿no? Y la sociedad dándole la espalda a su acto de heroísmo. Sin embargo, en el western idealmente ocurre lo contrario, ¿no? O sea, la sociedad va a apoyar, respetar y levantar al héroe, no va a dejar que caiga finalmente. ¿Cómo haces tú coincidir estas dos tradiciones del neopolicíaco derrotista, ¿no? y la aventura campbelliana del héroe hacia la redención? Digo, no es que ocurra precisamente así en Shinola Kid, ¿verdad? Pero, porque además algo muy bueno es que el final es bastante ambiguo moralmente, pero bueno, la convivencia de esos dos géneros. Lo que pasa es que yo trazo ahora sí que puntos en este trayecto del héroe donde convergen ambos géneros, ¿no? En este caso, para mí, lo que más me gusta del western, a mí me gusta mucho, para mí un reto son las imágenes. O sea, yo me he esforzado por escribir guión y reconozco que lo más difícil del guionismo es expresarte con imágenes. Y desde ese momento, a mí todos los retos a mí me apasionan, entonces es desde ahí que yo trato de expresarme con imágenes. De manera, cuando hay una imagen que me parece muy potente, que sin ningún tipo de palabras, nomás la pura imagen que puede mandar un mensaje, eso yo lo respeto mucho. Y no hay para mí una imagen más elocuente que la de el vaquero en su caballo cabalgando por una llanura. A mí eso me habla de un horizonte con una innumerable cantidad de posibilidades, me habla de libertad, me habla de hacer lo que uno quiere, ¿no? Y de enfrentar los retos que te presenta un terreno salvaje, los medios, la naturaleza y tus mismos temores, ¿no? Entonces, en esa medida yo donde encuentro un punto de convergencia entre el western y el policíaco, el tema de la libertad. Eso para mí es muy importante y yo procuro que quede bien claro desde Mala Suerte en Tijuana, que lo que distingue a Mala Suerte es, me parece a mí como personal, que son sus deseos de libertad, ¿no? De hecho, la razón por la que yo repruebo mucho el narcotráfico y no admiro a los narcotraficantes ni a sus cárteles, porque para mí representan otra organización más. Creo que si tuvieran algún día la oportunidad de visitar mis libros, se van a percatar de que siempre es la lucha de un individuo contra diferentes tipos de organizaciones. Siempre es eso. Entonces, para mí, porque yo me relaciono mucho con eso, ¿no? En la soledad me hace reflexionar acerca de muchas cosas, entender mejor la sociedad, y creo que es lo que proporcionan tanto Rodrigo Baraja como Mala Suerte, ¿no? Ellos siempre son los hombres solos, que no se dejan llevar por la opinión de los demás, ¿no? Entonces, ahí es donde para mí confluyen ambos géneros, en este tema de la libertad. Y el hecho de que hay una pregunta que no me han hecho, que yo ahorita que... Probablemente te la hagan en el público. Bueno, pero no adelantar
encantar a ella. Y algo así te lo creo, porque noto que nos fascina mucho ese tema, tanto a Rodrigo como a José, como al público, y es, bueno, ¿por qué no había habido otra novela protagonizada por un comisario en la historia de la literatura, creo que mexicana, hasta donde yo recuerdo? Creo que porque una novela como esta se tiene que, en inmediato, no digo que no nos interese, no digo que no sean importantes, pero dejar a un lado temas colectivos como la justicia social, el reivindicar cierta o tal o cual causa, no digo que no sean importantes, pero si se quiere lograr esta receta, ahorita no le puedes echar esos ingredientes a este tipo de literatura. Entonces, es por eso, ¿no? Me parece que es lo que distingue sobre todo el western, y es la razón por la que, a pesar de que es una historia compartida, aquí también hubo cuatreros, aquí también hubo comisarios, aquí quizá en el otro lado estaban los rangers, aquí estaba la gendarmería fiscal, nosotros también sufrimos de los ataques de los comanches, y sin embargo no supimos aprovechar eso para el imaginario del western del cual echó mano Hollywood, y me parece, yo se lo atribuyo más a ellos. Estos camaradas, quizá en su afán por hacer dinero, recurrieron a esta historia, la supieron vender bien, y de este lado quizá nuestras prioridades fueron otras, ¿no? Pero yo digo, ¿y por qué no también abordar estas historias de honor, de libertad, de lealtad y de valentía? Pues básicamente, teorizando acerca de los géneros, eso es lo que yo podría comentar. Así que esto que mencionas es muy interesante. Yo creo que cada vez más autores se atreven, y eso es muy bueno, es valiente también, ¿no? Porque también hay un mercado, y el mercado existe, y negarlo, pues sería no estar aquí, ¿verdad? Pero porque también, como bien dices, hay una necesidad, sobre todo los autores, lo cual es más preocupante, porque que el lector tenga esa necesidad, pues no lo es tanto, de mexicanizar todo, ¿no? De que la novela sea en México, ¿no? Yo recuerdo la semana pasada que estuvimos aquí con Alberto Chimal presentando La Torre y el Jardín. Me tocó leer artículos que decían, no, y esta ciudad recuerda, porque la novela, que no la haya leído, está situada en una ciudad imaginaria que se llama Morosa. Dice, esta recuerda a la Ciudad de México, ¿no? Como si hubiera una necesidad imperiosa de tenerla que ligar a nuestra realidad, y no. O sea, la literatura tiene que existir por sí misma, y tú bien dices, es que esta novela se puede ver desarrollado en Yuma, ¿no? O en Tailandia, ¿no? O sea, su capacidad narrativa no está ligada a ninguna realidad más allá de la realidad humana. Claro, hay un contexto, ¿no? O sea, hay un contexto, hay palabras, hay personajes que nos remiten a, pero no va por ahí la cosa. Y de eso tiene que ver, yo creo, con la moralidad que podemos manejar, ¿no? Aquí se busca, por ejemplo, no sé, una novela mexicana, claro, tú bien dijiste, justicia social, gobierno opresor. Sin embargo, tú hasta por un momento haces un poquito lo contrario, ¿no? Hay momentos en la novela en donde nos queda clarísimo, no solo porque lo pensamos, sino porque el personaje lo dice, donde que el poder absoluto, el control absoluto es la única medida del orden, ¿no? Tal cual, ¿no? Una idea peligrosísima, sin embargo que hay países donde les funciona, ¿no? O sea, en Estados Unidos les funciona, ¿no? La ley del garrote, ¿no? Haces algo malo y te doy un garrotazo. O desde antes de hacerlo. Exacto. Vas a hacerlo. Exacto. Y al 15º garrotazo vas a entender que está mal, de mí te acuerdas, ¿no? No les cuento más sobre esta, como decía José Ra, porque sería contarles el final, que es un final muy interesante, pero tiene que ver con eso, ¿no? Tú hablas ahí ya, incluso de, ¿no? Pues el poder absoluto, y yo creo que en estos, perdón, es verdad. Chinola aquí habla de eso, y de repente son cosas que cruzan por la mente de muchos mexicanos cuando vemos este país tan violento y tal. Bueno, y si empezamos con medidas como súper duras, ¿no? Es un cuestionamiento. De hecho, hablando de los retos, es otro. Yo cuando comienzo con la conceptualización, sobre todo de una nueva obra, pues yo me impongo ciertos retos, ¿no? Entonces, a mí, francamente, me parece muy aburrido, digamos, presentar un personaje políticamente correcto, porque digo yo, nadie más racista que John Wayne, por ejemplo, y yo gozo sumamente sus películas, ¿no? Llámese Río Bravo, Río Rojo, Diligencia, Más Amor que Odio, como le llaman en español. Entonces,
eso siempre me ha interesado, el comprender a personas que no piensan igual que yo, pero que enseñan algo, que son interesantes, que tienen algo que decir. Y en esa medida, pues yo no quería que Rodrigo Barajas saliera a las marchas en favor de los gays con una banderita de arcoíris, ¿no? Y que el Día de la Mujer, no sé, anduviera con un pin del cáncer de mama. Yo no quería eso para Rodrigo Barajas, yo quería que fuera una persona con sus defectos, con sus virtudes, y que retara al lector para ver si lo ama o lo odia, ¿no? Entonces, eso básicamente es. Y al ser también el género western, ser tan, ahora sí que descaradamente básico, que habla de temas tan ridículamente sencillos como el honor, como la valentía, que a mí se me hacen muy, muy importantes y pertinentes, pues se me hacía que la mejor manera de hacerle justicia a ese tema era por medio de su prosa. Y aquí también otro medio es el mensaje de mi libro. Yo quería, a mí, digo, siempre he sido en ese sentido muy McLuhan, y siempre he dicho, lo que quieras expresarlo, exprésalo por medio del medio, valga la redundancia. Entonces, aquí yo me convencí de que la prosa tenía que ser muy sencilla, despojada totalmente de adjetivos grandilocuentes, palabras domingueras y adverbios innecesarios. Entonces, a mí se me hace eso muy, muy, muy difícil, porque para mí, yo lo veo, sencillo es ser autoindulgente, sencillo es ser difícil, difícil es ser entendible, es ser fácil, eso es difícil, valga la contradicción. Entonces, ese fue otro de los retos, ¿no? La sencillez con la que, al final de cuentas, no sé, el balance de la novela sea bueno, sea mala, eso no estoy yo capacitado para decirlo, pero más que nada estos son los puntos que yo he tratado de destacar, ¿no? Los retos que consistió, sobre todo a la hora de escribir cualquier tipo de literatura de género, ¿no? Y todas estas situaciones que crean un debate, porque, aclaro, ¿no? Yo no dije nada, definitivamente Rodrigo Barajas es un tipo reaccionario, sin duda fascistoide, y yo no digo que es un ejemplo a seguir, nos enseña muchas cosas buenas, ni digo que es un villano, eso está en ustedes. Sin embargo, lo que sí me llama mucho la atención es la manera en que este género pone cosas a debatir, ¿no? Y eso es lo que me gusta, porque no puedo decir que soy fan número uno de los zombies. ¿Por qué? Porque no sé mucho del tema. Me faltaría leer muchos libros acerca de ello. Y sin embargo, mi esposa se volvió fanática increíblemente de una serie que se llama, no sé mucho de series tampoco, acabo de ver el primer capítulo de Breaking Bad. Muy bien. Por primera vez lo acabo de ver y me pareció que era la misma chingadera que Yo contra el Volcano. ¿No te acuerdas de Tom Hanks? Ah, sí. Pero me gustó más Yo contra el Volcano. Un tipo que lo desahucia a su doctor, le dice que ya no tiene más que pocos meses de vida, pero en lugar de darle cómo hacer metanfetamina, pues le da una fortuna para que viva intensamente en los últimos días de su vida. Bueno, hablando de estructuras. Pero el caso es que mi esposa se puso a ver, hablando ya de géneros, se puso a ver The Walking Dead, y yo con el rabillo del ojo vi cosas visuales que dije, aquí estos tipos saben lo que hacen, ¿no? Porque la vi yo también muy relacionado con algo que se me hace muy difícil, volviendo otra vez a Shinola Kid, que es el género de western, ¿no? Ya ves que el personaje que es como un policía, se convierte en un comisario que duda entre convertirse en tirano o demócrata. Entonces, ahí fue cuando dije, mira, estos tipos saben lo que hacen, ¿no? Saben su chamba. Entonces, a mí me gusta mucho eso, yo al menos lo agradezco mucho en el género, ¿no? Cuando te hace reflexionar, pero no por medio de las metas que te dijo, ¿no? el autor, sino por las situaciones y los personajes. Eso a mí se me hace muy entrañable. Vamos a ver si alguno de ustedes tiene algo que preguntarle a Hilario, o si le quiere invitar la madre a Rodrigo también. Mira, ahí está. Pero, ¿hay micrófono? Sí, hay micrófono, ahí te lo llevan. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta iba referente a, ustedes mencionaron el punto de que la literatura no necesariamente tiene que estar directamente ligada con una realidad o con una situación, o sea, no tiene que haber un vínculo directo, pero les quería preguntar a cualquiera de los tres, que quiera primero, o si los tres, ¿qué tan importante es, dado el caso de que haya esta relación, qué tan importante es, o sea, ese vínculo o esa relación entre el producto del libro, vaya,
o sea, la realidad a la que se le puede ubicar. Yo como, no sé, perdón por adelantarme, yo como trabajo siempre, casi, no sé, Joserra y no sé si Rodrigo también ha leído todo de mi libro, pero yo siempre he procurado tener un pie en nuestra realidad y otro en un mundo alegórico, siempre, en todo momento. Me pongo muy alerta cuando empiezo a notar que mi novela se está tornando hiperrealista, y como digo, ¿no? Celebro mucho esto, lo alegórico, lo existencialista. ¿Por qué no? ¿Por qué la novela de género no puede ser existencialista? Para mí, el mejor relato existencialista del narco para mí es un relato que se llama Dios bendiga al niño, que escribió precisamente Joserra, que está incluido en su libro Los días con Mona. Y a mí me encantó tanto porque es Camus narco, no sé cómo llamarle, pues, o sea, yo hice referencia cuando le hablé para felicitarlo a Carlos Fuentes, a David Bowie, y por la prosa, ¿no? Entonces, eso yo lo celebro porque no me gustaría pensar en mí mismo, ni en Joserra, ni en Rodrigo como transcriptores de la realidad, ¿no? Pues para eso nos dedicaríamos al periodismo, ¿no? Que es bastante sano. Yo creo que nuestro deber, yo soy un artista, entonces yo procuro hacer arte con la realidad, no procuro presentarte la novela más hiperrealistamente cochina, sucia, cruda que hay. Esa no es mi meta va por otro lado. Yo procuro hacer arte, eso es lo que yo trato de hacer. De hecho, sí, en pláticas, y hace rato no lo mencioné y se me olvidó porque queda bien chido, pero en pláticas con gente, siempre les digo que a mí Hilario Peña me parece el más cervantista o el más cervantino de los escritores de género en México, porque logra precisamente eso. El gran triunfo que le dio Cervantes a la literatura universal fue anclarla en la realidad, desanclándola de ella misma y proponiéndola como un mundo no fantástico, sino donde triunfa la imaginación al final. Y eso pasa en las novelas de Hilario. Son temas, parecen actuales, están anclados en lo que vemos en las noticias, pero la resolución de los personajes, la construcción de ellos, sus anécdotas, son un disparo de imaginación, muy bien lograda además, eso también nos faltó decir a Rodrigo y a mí, por un magnífico uso del lenguaje coloquial. Antier también Elmer decía de la importancia que tenía en ese tipo de literatura utilizar el lenguaje real, de donde provienen las historias, y el Hilario es perfecto. Por ejemplo, cuando en Mala Suerte en Tijuana el lenguaje es muy pantagruélico, la forma de expresión de los personajes. En cambio aquí, donde tenemos a Ronald Reagan del Tecolote, pues claro que todo es mucho más sobrio, ¿no? Directo, duro, huraño, está bastante bien construido. Otra pregunta. También fíjate que Oliverio Girondo decía que los escritores, o sea, la literatura es la oportunidad para ajustar cuentas con la realidad, ¿no? Entonces yo también creo un poquito eso, ¿no? Y lo muy importante, ya para cerrar lo que ellos dijeron muy bien, es que tú como autor tienes que tener muy claro qué es lo que quieres respecto a eso, ¿no? Hilario lo tiene muy claro, como se dieron cuenta. El problema es que hay escritores y lectores que no tienen tan claro la idea de qué es la realidad o hacia dónde está anclado, y justifican sus novelas en la realidad, ¿no? O sea, yo me acuerdo que decía Juan Carlos Méndez Gáez, un escritor venezolano, en una novela había puesto que cuando los galeones iban de Canarias a Venezuela, jugaban a nadar y a ganarle al galeón, ¿no? Porque eran muy lentos. Entonces un editor le dijo, no, quítalo, eso está horrible, se ve bien fantasioso. Dice, pero es la realidad, hay registros. Dice, da igual, o sea, no te van a creer aunque sea realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí Juan Carlos buscaba justificar algo narrativo con la realidad, y pues no funciona, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es que tú tengas claro como escritor que la literatura no necesita la realidad. Entonces, ¿cómo la vas a emplear? Pues bueno, ya Hilario dio su razón, ¿no? Claro. De hecho, me gustaría tener, el ingenio que tenía Cervantes en su Juanete Derecho, ¿no? Pero sin duda, ¿no? Como comenta Joserra, pues estoy en deuda con él, en la medida en que, pues la lección que él nos lanzó, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Es decir, para mí, no diría que podría resumir toda su obra de esta manera, pero sí nos lanza el mensaje de las cosas no son lo que parecen ser. Entonces, en este caso,
tanto de Chinola Kid como Mala Suerte en Tijuana, como creo que todas mis novelas, pues siempre he echado mano de lo que le llaman los norteamericanos el unreliable narrator, es decir, el narrador no confiable. Y esto tiene que ver con, o sea, para mí todo es un sistema, ¿no? Entonces, desde toda mi vida yo he apreciado más a un buen mentiroso que a un honesto insoportable. Entonces, creo que pues todos mis personajes son mentirosos, pero creo que te la pasas bien con ellos. A veces por momentos, al igual que el Quijote, parecen estar conscientes de que protagonizan su propia novela o su propio libro, y por eso son a veces un poco más fantasiosos y nunca revelan su verdadero ser, ¿no? Pero es lo que yo aprendí, ¿no? En este caso Cervantes. Para verlos. Yo quería preguntarles quién o qué tipo de lector tienes en mente, porque por un lado estás hablando de una prosa muy sencilla, de muy accesible, y por otro lado me estás hablando de que es el más cervantino de los autores, que es un escritor cervantino para empezar. Luego me estás hablando de un héroe campbelliano, que es un héroe campbelliano. ¿Por qué tienes que ser tan complicado a la hora de hablar sobre un libro que aparentemente es sencillo? Entonces, ¿es sencillo o no? No, de hecho eso es una buena pregunta, en la medida en que más que nada esto, haciendo justicia a las jornadas de detectives y astronautas, es más que nada, podríamos haberle llamado teorizando al héroe, ¿no? Es decir, estamos hablando del héroe, de dónde proviene, y sin duda para mí lo más importante es leer el libro. Es decir, yo soy una persona que recomienda siempre saltarse el prólogo de inmediato, no ver en el DVD los extras o como le llamen, sino irte directamente a la película. Sin embargo, si hay público, lectores que ya leyeron mi novela y quieren saber de dónde proviene, pues probablemente, aunque Campbell hizo referencia a Joserra, no yo a Campbell, ¿no? Probablemente podríamos aquí hablar de que viene del libro del héroe de los 1000 rostros de Joseph Campbell, podría provenir de ahí. Bueno, hay que quizá consultar esa bibliografía, ¿no? Posiblemente tenga que ver, como lo dije yo, cuando comentó lo de Cervantino de Joserra, yo por eso ahí aproveché la oportunidad para abundar en el tema y comentar qué es lo que yo reconozco en Cervantes emparentado conmigo, aclarando siempre que yo poseería el talento que está alojado en el Juanete de Derecho de Cervantes, o sea, aclarando eso primero que nada. Así que ahí está la respuesta a lo sencillo, complejo. Reconozco que sí, algunas cosas que sí estamos, de las cuales hemos hablado aquí, suenan un poco complejas, pero más que nada porque, repito, estamos teorizando al héroe, ¿no? No, y aparte algo muy importante que hemos tratado de hacer desde las primeras jornadas, que a veces lo hemos hecho mal y a veces muy bien, es precisamente mediar, ¿no? Porque tanto José y yo provenimos de un mundo académico donde nos ha tocado formalmente estudiar la literatura, pero sin embargo ante todo somos lectores, ¿no? Y somos personas que nos gusta leer y que ante todo disfrutamos la literatura antes que la teorizamos. Entonces la idea siempre ha sido como mediar esos dos mundos, hablar con seriedad, porque ese es otro problema muy grande. Aquí vimos el caso y vuelvo a la Torre del Jardín de Chemal, donde un reconocido crítico, probablemente el más importante de México, publicó una nota en Letras Libres sin haber leído el libro, ¿sí? Y aparte se notaba, ¿no? Entonces imagínense, es otra de nuestras grandes luchas, hablar con seriedad pero no con solemnidad, que es diferente, ¿no? O sea, yo creo que quien no conozca a Campbell, ojalá y vaya y lo busque, porque al final de eso se trata, ¿no? De eso se trata, ¿no? Tratar de, ahora sí que es lo que sabemos hacer, ¿no? Ayer alguien nos decía, oiga, ¿no quieren poner un stand en una feria, no sé qué? Y dijimos, José Río, pues es que nosotros no tenemos nada que vender, nosotros somos nuestro producto, lo que leemos y hablamos y... Bueno, es verdad, es cierto, pero ahora sí tenemos que vender playeras, botones. Ahora, por último, no sé si haya tiempo. Otra cosa que yo hice un taller hace poco, llevé a cabo un taller de narrativa y me preguntaban cómo le había hecho yo para haber sido publicado por Random House. Entonces yo tuve ahí otra vez que teorizar y explicarme qué había pasado, ¿no? Si yo no conocía a nadie de Random House, realmente nomás envié el manuscrito. Y
y llevé a cabo el taller basado en esa, digamos, en esa experiencia, ¿no?, que yo tuve con Random, con la editorial. Entonces cubrí ciertos puntos y al taller le llamé taller, me parece que narrativa popular, para desmarcarme de inmediato de lo que son todos los talleres, ¿no?, donde te dicen cosas que son muy ciertas, que es tienes que leer mucho, tienes que corregir. Bueno, quería yo no hacer eso, sino saltarme las obviedades e ir con cosas que yo no había escuchado nunca, ¿no? Entonces una de las cosas que yo les proponía como reto era construir todo un libro a partir de una premisa sencilla. Entonces, hablando de sencillez y complejidad, ¿no? Entonces, este caso es otro, ¿no? Por ejemplo, Mala Suerte, detective pelirrojo resolviendo casos en Tijuana. El infierno puede esperar. Predicador toca la puerta de una mujer fatal quien le propone asesinar a su esposo, capitán de barco. La mujer de los hermanos Reina, una familia de policías viven en el norte de la República Mexicana. Y en este caso, Lero Peña, Chinola Kid, pues, ¿de qué va? Si queremos apelar a la sencillez, pues básicamente es un comisario que llega a un pueblo a poner orden y listo, ¿no? A meter en cintura a los criminales. Así de sencillo, no hay nada más complejo, es eso. Ya después encontrarán otras cosas, ¿no? Pero básicamente esa es la premisa, ¿no? Y lo que estuvimos platicando antes es más o menos debatiendo de dónde provino, ¿no?, la historia. Agradecemos a nuestros invitados, a nombre del Tecnológico de Monterrey, por su valiosa participación. Gracias también a todos los asistentes por su presencia. Los invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 23ª Feria Internacional del Libro 2013. Tengan muy buenas tardes.